de nosotros. Gracias porque has sido bueno, has sido fiel, porque nunca nos has fallado, Señor, porque has sido nuestro ayudador. En cada momento, en cada circunstancia, tú has estado ahí, Señor, librándonos, cuidándonos, sustentándonos, así como dice Efesios 5:29, como tu iglesia, como tu esposa, como tu cuerpo aquí en la tierra. Gracias te damos por cada protección divina, Señor, porque protege nuestras vidas, protege nuestros bienes, nuestras familias, Señor. Te adoramos y te exaltamos en esta noche y creemos por espíritu, sabiduría y revelación en el nombre de Cristo Jesús, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria, Señor. Gracias te damos por que alumbras esos ojos del entendimiento, porque abres el entendimiento, Señor, porque quitas toda estructura mental en el nombre de Cristo Jesús. Todo aquello que no entendamos, Señor, tú nos lo revelas. Tú aclaras nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender todo lo que tú eres, todo lo que has hecho y dónde nos has posicionado, Señor. Te adoramos en este 2026 como siempre lo hemos hecho y te seguiremos adorando muchos años más, porque eres tú nuestro ayudador. Gracias por esa expresión plena tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, hoy renovamos el entendimiento, Señor. Se transforma esta alma en el nombre de Cristo Jesús, siendo conformada a tu imagen, Señor. Esta alma en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu vida y tu naturaleza. Gracias por esa posición de honor sentado contigo en lugares celestiales, por ser uno contigo, Señor, por esa unidad perfecta que tenemos, Cristo. Gracias por esa expresión plena de tu poder aquí en la tierra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, enséñanos, dirígenos, porque queremos aprender de ti, Señor, porque tú eres el Maestro por excelencia. Padre, gracias por esa obra perfecta, redentora, por tu maravillosa obra en la cruz del Calvario, por el consumado y por todas las cosas que nos diste que pertenecen a la vida y a la piedad. Te honramos, Señor, con toda nuestra vida. Te honramos con nuestro corazón. Te honramos con todo lo que tenemos y con lo que somos. Gracias, precioso Rey. Gracias, precioso Cristo. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos, Cristo. Muy bien, pues bienvenidos. Bienvenidas a las personas que se van a estar ahí conectando a través de estos medios. Les enviamos un abrazo. Cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades o poblaciones, Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos, Norteamérica, les enviamos un abrazo. Cada persona que nos ve de cualquier ciudad, población, también acá de la República Mexicana, les enviamos un abrazo y esperemos que sea de edificación a sus vidas. Y al final, igual como siempre les decimos, si cree que fue edificación, la puede compartir también la enseñanza. Lo importante es aprender, edificarnos y continuar creciendo en la cabeza que es Cristo, como un edificio que siempre se va creciendo hasta llegar a esa plenitud del varón perfecto que es Cristo. Muy bien, entonces vamos a continuar con el curso Sanidad y Milagros. Hoy vamos a ver un poquito más acerca ya vimos un poco de la imposición de las manos, pero hoy vamos a ver y vamos a continuar todavía viendo esos ejemplos. Nos quedamos por ahí entre el caso del Señor donde le puso las manos a un ciego y dice que lo hizo por segunda vez. No sé si recuerda, importante entenderlo. Lo hizo por segunda vez y lo llevó del otro lado, de un lado a otro, lo que quiere decir que quitó toda evidencia de una incredulidad de parte de las personas que los están acompañando. Pero lo hizo dos veces y puso las manos dos veces, primero con saliva. Igual, una segunda vez volvió a imponer las manos y hasta la segunda vez vio. Lo que quiere decir que no porque Cristo sea poderoso, o no dependía del poder de Cristo, del poder del Espíritu Santo operativo en Cristo, sino dependía literalmente de que la persona creyese. La sanidad y los milagros básicamente son y se manifiestan a través de la fe de los creyentes. Aquella persona que cree y decide creer es el que recibe. Así de sencillo. No es a través de la soberanía ni de acuerdo a la voluntad de Dios cuando Él quiera, ¿no?
porque su voluntad ya la hizo en Cristo Jesús, ¿ok? Entonces, quisiera leer, antes de comenzar con la enseñanza, el pastor Leonardo acá de Venezuela, por ahí puso unas definiciones acerca del tema que vimos el miércoles. A él le tocó exponer y habla de dos tipos de fe, ¿no? Dos tipos de fe: la fe de Romanos y la fe que viene en la carta o el libro de los Hebreos. Dice el pastor Leonardo: la fe en Romanos, es decir, Romanos capítulo 10, es la raíz, dice, se enfoca en la justificación, es la fe que entiende que no hay condenación, es el descanso de saber que Cristo pagó la deuda, es una fe que nos devuelve a la posición de hijos, es decir, es la que nos hace nacer de nuevo y nos declara justos delante de Dios, justos por regeneración, justos porque fuimos resucitados entre los muertos, etcétera, ¿no? Es aquella que nos justifica para poder proveernos la vida de Cristo. La fe de Hebreos capítulo 11, como todos saben, habla de la fe, de los héroes de la fe. Dice: la fe de Hebreos es el fruto, se enfoca en la constancia y la herencia. Es la fe operativa la que sustenta lo que no se ve. Es la fe de los conquistadores que, sabiéndose amados, como enseña Romanos, se atreven a caminar sobre las aguas y heredar las promesas. Entonces, hoy podemos decir entonces, le mandamos un abrazote al pastor Leonardo, que ahí está ya conectado, es M Iglesia Misionera Impacto de Gracia. Entonces quería leerles esas dos fe, las dos fe, la de Hebreos y la de Romanos. Es importante, todavía no vemos la manera en que la fe opera para efectos de la sanidad y los milagros, porque necesariamente tiene que ser todo a través de la fe. Tiene que ser todo a través de la fe. No hay un Dios soberano sanando a unos y a otros no, o cuando Dios quiera sanar, como muchos creen. Yo he escuchado grandes ministros, grandes maestros de la palabra, donde ellos creen que pues Dios va a sanar de acuerdo a como Él le place, vaya, o cuando Él decide, o de acuerdo a su voluntad. Pero realmente debemos de entender que no es así. Dios sana solamente, en primer lugar, porque es su amor derramado, es su amor para la humanidad. Y segundo, es una provisión y un recurso que ha dejado para los hijos, no nada más para la humanidad en general, sino para los hijos. De tal forma que Dios proveyó los dones de sanidades, fe y milagros con la finalidad, en primer lugar, de preservar, y yo lo creo así, de preservar a la iglesia de Cristo más tiempo sobre la tierra, porque creemos que la iglesia es la representación viva del Cristo eterno que habita la iglesia, es la expresión plena del Cristo, es la expresión plena y la manifestación de la extensión de un reino. Por eso yo creo que Dios ha proveído esos recursos para nosotros, los que conformamos la iglesia. Pero lo lamentable de todo esto es que no todos disfrutan, aprovechan ese recurso que nos dejó el Señor. No todos lo disfrutan, no todos lo aprovechan. Por esa oportunidad, algunos cables creo ahí arriba. Entonces no todos disfrutan de este recurso. Entonces ahí depende pues de lo que nosotros hayamos escuchado respecto a este tema. Existe el cesacionismo, como ya lo hemos mencionado bastante en esta serie, y vimos cómo literal no tiene un fundamento firme ellos, según primera carta a los Corintios 13, no es un fundamento como para decir que los dones ya cesaron. Saludamos a la hermana Claudia, saludamos a Dianita Gastelum allá desde Gilotlán, le enviamos un abrazote. Bendiciones, pastor, dice. Ok, entonces, importantísimo entender este tema, por eso es un curso de sanidad y milagros, es una capacitación que obviamente que el Señor nos está dirigiendo a dar, con la finalidad de que la iglesia de Cristo sea una iglesia, ahora sí, en manifestación gloriosa de autoridad, de señorío, de reinado aquí en la tierra, ¿ok? Y que obviamente pues alguien que se atreve a ministrar a un enfermo y comienza a ver milagros, también es una persona que puede liberar a uno que está oprimido, algún endemoniado también, podemos liberarlo.
Entonces, importante entenderlo. Ok, entonces ya estamos ahora sí conectados. Estamos ahora sí ya conectados, creo que sí. Listo. Fe y Poder Guadalajara y Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Ya estamos transmitiendo desde Jalisco, México, para cada lugar, población, ciudad, donde nos puedan ver. Ok. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Ahora sí comenzamos de lleno. Esta es la sesión número 47. Como les digo, es un curso, por eso es amplio para entenderlo. Lo que sí le puedo garantizar es que una vez que concluyamos con el curso, literalmente se va a ir una manifestación del poder de Dios en cada uno de ustedes. Sí le puedo asegurar, pero por eso tenemos que practicarlo. Ya al día 31 de enero, ya comenzamos con la primera campaña evangelística de Sanidad y Milagros. Vamos a grabar en video para que nuestros amigos también de Facebook, también ellos puedan ver esa manifestación, puedan ver que básicamente lo único que desea el Señor es que nosotros les expresemos aquí en la tierra, pero también rescatar esta humanidad de las tinieblas, traerlos a esa vida en Cristo, proveerles la vida de Cristo, añadirlos al cuerpo de Cristo y que sean esa expresión viva del Cristo eterno aquí. O sea, no nada más se trata de llevar una palabra por llevarla, sino llevar una palabra de poder. Ok, entonces estamos viendo cómo se puede ministrar a los enfermos. Ya vimos un caso muy importante que es la imposición de manos, ¿recuerda? Imposición de manos. Y pudimos ver ahí el caso de la persona esta, que en Marcos capítulo 8, versículo del 22 al 25, le puso las manos 2 veces el Señor. Entonces, ¿por qué le puso la mano 2 veces? Ese es un ejemplo para nosotros de que tenemos que ser constantes y no dejar al enfermo. Muchos me preguntaba una persona en la semana, oye, me decía, oiga, ¿y qué cuando oran por los enfermos y le ponen la mano en la cabeza? Me decía. Y yo le dije, pues eso no es mucha efectividad. Usted puede poner la mano en la cabeza y si no sana al enfermo, si no se le ve el dolor y eso, pues hay que continuar ministrándole de otra manera diferente. Según el Espíritu nos va a ir enseñando en este curso. Por eso le digo, es un curso que lleva una efectividad de entre un 95 y un 98%. Por cada 100 personas mínimo tienen que sanar o 95 o 98 personas. ¿Okay? Saludamos a mi estimado Héctor Joaquín acá desde Mazatlán, Sinaloa. Un abrazote le enviamos, mi estimado Héctor. Un saludo para ti, para Kimberly. Ok. Entonces, la importancia de entender la persistencia cuando ministramos a los enfermos. Jesucristo lo hizo 2 veces, ¿por qué tuvo que imponer las manos 2 veces? Y en diferentes circunstancias, o de manera diferente, pero impuso la mano 2 veces. Entonces, eso significa que no dejó al enfermo, sino que practicó de una manera no tanto diferente, pero sí lo hizo 2 veces. ¿Okay? Ahora vamos a ver un cuarto caso. Mateo capítulo 8, versículo 14. Y aquí vamos a ver la sanidad de la suegra de Pedrito. Mateo capítulo 8, versículo 14, por favor. ¿Listos? Mateo 8, 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre, ¿qué dice? La dejó. ¿Y qué pasa con ella? Y ella se levantó y como consecuencia, dice, le servía. ¿Okay? Y como consecuencia, le servía.
Luego el 16, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos, ¿qué? Endemoniados. ¿Sabía que ahorita hay mucha persona oprimida así, en ese sentido? Mucho endemoniado. En la calle se va a encontrar personas como loquitos, pues, a los que se los llevan a los manicomios, aquellos que tienen personalidad múltiple, aquellos que regularmente pasan esquizofrenia. Muchos dicen que no, que es un problema de una sustancia, pero literalmente nos hemos encontrado personas con personalidad múltiple que no es una enfermedad mental, es una posesión demoníaca. Nosotros lo hemos visto muchas veces, ¿ok? Ahora bien, que trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra, dice, fíjese lo importante, con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Cuál era la palabra de Cristo? Siempre era una palabra con autoridad. ¿Cómo que con la palabra? Bueno, él ordenaba. Cuando dice que Jesús reprendía, en este caso, por ejemplo, dice, tocó la mano y la fiebre le dejó. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y dice, ¿qué? Y le servía. ¿Estamos de acuerdo? Muchas personas dicen, bueno, a lo mejor esa persona sanó por la fe de Pedrito. Pero regularmente Jesús tuvo que, en primer lugar, tocarla a ella. Aquí como lo vemos, dice, la tocó de la mano y la dejó y ella se levantó y le servía. Obviamente que era muy común, muy normal. Imagínense la suegra de Pedro que no supiera Jesús, que no supiera de los milagros de Jesús, que no sabía lo que Jesucristo hacía. Por obviedad tenía que haber adquirido alguna fe, porque escuchaba acerca de lo que Jesucristo hacía. Entonces, por obviedad, ahí se manifestó, por la suegra de Pedro, por la fe de la suegra de Pedro, se manifestó la sanidad, ¿ok? Entonces podemos ver, pero lo más importante a lo que quiero llegar yo es a que le tocó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la imposición de manos sí era importante, claro. Muchos ya no creen en la imposición de manos. No creen inclusive que hay como en ese toque que hay entre las manos de un hijo de Dios con el enfermo. Para mí, en lo personal, yo creo que hay es como ayudarle al enfermo, vaya, para que si no es creyente en Jesucristo, el poder del Espíritu Santo se transmita a través de las manos. Pero si es un hijo de Dios que le impone manos, ya no hay como una transferencia de un tipo de poder para sanar, sino es como un acuerdo para que el poder que habita en la persona, es decir, el Espíritu Santo, pueda manifestar la sanidad en la persona y que la persona pueda creer en ese punto de contacto que va a recibir la sanidad a través de la imposición de manos, ¿ok? De esa manera podemos poner las manos sobre los enfermos que no son creyentes. Ahí sí creo yo que hay un poder retransmitiéndose en el cuerpo de las personas, porque es el poder del Espíritu Santo, ¿ok? En otras palabras, mis manos son las manos de Cristo, así como sus manos son las manos de Cristo. Si usted pone las manos sobre un enfermo, es Cristo a través de usted, porque usted forma parte de un cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo y cuando nosotros ponemos manos es Cristo a través de nosotros, sanando a los enfermos y manifestando el poder sanador, ¿ok? Un caso más entonces de imposición de manos. Vamos a ver otro caso. Pero vamos a ver ahora en Marcos capítulo 6, por favor. Marcos capítulo 6. Después llamó a los 12, versículo 7. Marcos 6, 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos, ¿qué dice? De 2 en 2. Es lo mismo de Mateo 10, es la misma historia. Y les dio, ¿qué dice? Autoridad sobre los espíritus inmundos. Y luego ya vamos a leer el versículo 6, capítulo 6, versículo 12. Y saliendo ellos, es decir, los discípulos de Jesucristo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Versículo, ¿qué dice? Es el versículo 12. El 13 dice, ¿y qué hacían los discípulos? Echaban fuera muchos demonios
y ungían con aceite a muchos enfermos. ¿Y qué dice? Y los sanaban. Es un caso muy específico de una audiencia y de un grupo judío que había creído en la autoridad que Jesucristo les había dado. ¿Por qué razón? Porque el usar aceite para sanar a los enfermos era algo muy común que se usaba dentro de la medicina que utilizaban los hebreos, los judíos del primer siglo. Es decir, poner aceite era como un proceso de sanación o de sanidad que se utilizaba comúnmente fuera inclusive del poder de Dios, fuera del cristianismo. Hasta los mismos judíos lo usaban, que no eran creyentes en el Señor, usaban ese tipo de técnicas para sanidad a los enfermos, ¿ok? Pero sin embargo aquí pudimos ver que lo usaron los discípulos. O sea, como no es un predominante decir que siempre tenemos que usar aceite para sanar a los enfermos, o sea, no. Inclusive me ha tocado ver casos a mí donde hemos ministrado y que nos dan aceitito, pero el aceitito es algo simbólico, no es como el enfermo va a sanar solamente porque cree por la fe, pero nosotros como ministradores del poder de Dios, nosotros les ayudamos a que reciban la sanidad. Les decimos cómo, por la guianza del Espíritu: levántate, brinca, corre, camina, declara que estás sano, que por la llave de Jesús fuiste sanado. Y muchas formas en que nosotros podemos ayudarle, guiado por el Espíritu Santo, para que el enfermo reciba la sanidad. Pero se recibe por la fe, siempre se va a recibir por la fe. No es, como insisto, no es porque Dios es soberano y Dios va a sanar cuando Él quiera. Esa es una traducción incorrecta. Primera carta a los Corintios 12, versículo 11, por allá, 11 al 13. Dice que el Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere, dice la Reina Valera. Pero eso ya lo analizamos, no sé si recuerda, Dios reparte de acuerdo a su voluntad, y su voluntad siempre es sanar a los enfermos. Para que me entienda, pues. ¿Ok? Muy bien, entonces, el 31 de enero ya vamos a practicar. Y usted no se imagina todos los milagros que vamos a ver. Impresionantes. Impresionantes milagros vamos a ver. A lo mejor al principio, si no se anima, nosotros, su servidor y la pastora, vamos a ministrar a los enfermos. Pero ¿usted qué cree? ¿Qué va a hacer? Va a observar. Va a observar y no hay necesidad que nosotros le estemos poniendo manos a los enfermos. Usted lo tiene que hacer. Eso nada más lo vamos a poner como una clase de ejemplo, pero en las siguientes campañas que estemos haciendo, la idea es hacer por lo menos por lo menos una por mes, si no es que 2 por mes. Por lo menos una por mes. Entonces, decirles cómo se ministra a los enfermos, pero ver el poder del Espíritu Santo en operación. A mí me encanta ver el poder del Espíritu Santo en operación, y a veces ni siquiera uno tiene que estar tan serio, pues. No se trata de seriedad, esto se trata de fe. A veces me da risa con el Señor cuando está haciendo los milagros. Me da risa porque Él está operando de una manera bien, es bien emocionante colaborar con Él, porque estamos colaborando con Él. Él está sanando al enfermo y nosotros estamos colaborando, dejándonos guiar por Él. Así de sencillo. Decirle al enfermo: haz esto, haz lo otro, y viendo milagros y milagros y milagros. Y es muy impresionante cómo Él obra. Le digo, yo a veces me da risa cómo está obrando, ¿no? Me da risa. Y veo su manifestación, veo su poder, veo ese amor hacia la humanidad. Es maravilloso poder ver eso. Y eso ya lo vamos a grabar en video, para que quede registrado como parte del curso Sanidad y Milagros, que quede registrado como parte de esa práctica que necesitamos hacer nosotros. Ok, vamos a ver entonces. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dice, nos quedamos en Marcos capítulo 6, versículo 13. Y echaban fuera, ¿qué? Muchos demonios. ¿Y qué pasa? Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, el aceite no sana a los enfermos, es el poder del Espíritu Santo que actúa u opera a través de la fe, del enfermo, y a través de la fe también del que ministra, ¿ok? Porque nosotros que ministramos a los enfermos también tenemos que creer. ¿Estamos de acuerdo? Porque por eso muchas personas, yo he escuchado que dicen hermanos en Cristo, y lo respetamos, ¿no?
que para qué hablamos de sanidad y milagros, que de todos eso es algo que ya es evidente porque ya se pagó en la cruz, pues. ¿Para qué hablamos si es un hecho consumado que se tiene que manifestar a fuerza? No, no se va a manifestar si no hay fe. No se va a manifestar si no creemos. No se va a manifestar si no operamos y actuamos juntamente con el Espíritu Santo para que Él actúe a través de nosotros. No, no va a funcionar. Por eso tenemos que hablar del tema para que entendamos cómo funciona ese poder de Dios que ya tenemos, ¿ok? Que ya poseemos. Entonces los discípulos usaron aceite, no tenemos que necesidad de usar aceite. Pero se puede presentar un caso donde alguna persona esté acostumbrado a usar el aceite, pues. Entonces, en esos casos de esa persona que esté acostumbrada a usar el aceite, él cree que con el aceite va a sanar. Entonces, ya sea usted se compra un aceite de girasol y se lo echamos en la cabeza. ¿Y qué va a pasar al final? Va a sanar. ¿Pudo haber sanado de otra manera? A lo mejor no, porque él esperaba sanar con el aceite. ¿Sí me entiende? O sea, muchas personas se predisponen a sanar y ya van con la idea de sanar a través de una forma, vaya. O inclusive muchas personas ya van predispuestas a decir, si el pastor Sergio me pone las manos, yo creo que voy a sanar. Nos pasó con unos hermanos esta semana. Yo creo que si el pastor Sergio me pone sus manos, me va a sanar. Y el pastor Sergio fue y le puso las manos y sanó, porque él ya creía eso, pues. Pero hay que acordarnos que es el Espíritu Santo, ¿ok? Es Cristo a través de nosotros manifestando ese poder. No somos nosotros. No somos totalmente dependientes de Él. Ok, entonces vamos a ver. Bueno, y usted lo ha escuchado en Santiago capítulo 5, ¿verdad? Eso de que dice que si alguno está enfermo, llamen a los ancianos. Y luego dice, ¿qué más? Oren ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Es una práctica judía. Santiago muchas cosas que nos habló en el contexto porque era una carta dirigida a puros judíos, no era gentiles. Por obviedad dijo, si hay alguien enfermo, llamen a los ancianos y úngeles con aceite. Como le digo, ya se dio un caso en Estados Unidos a través del ministerio de Charles y Frances. 2 hermanitas, había una con cáncer inclusive, y 2 hermanitas creyeron que al echarle 1 litro, porque no sé ni cuánto tenían que echarle, porque no te lo especifica, ni Santiago te lo especifica, ni la cita bíblica que leímos ahorita en Mateo capítulo 6, no te especifica cuánto aceite, ¿verdad? Entonces fueron 2 hermanitas y era 1 litro de aceite que llevaban, y se lo rociaron todo, ¿y qué cree? La persona sanó de una enfermedad incurable. ¿Ok? Entonces vamos a ver, y el caso de Santiago es específicamente porque hay personas que creen. Yo en lo personal creo que la unción está en nosotros. Esa unción sanadora es el poder del Espíritu Santo que ya está en nuestras manos. O sea, no nada más es como un Cristo interno que está ahí muy adentro, unido a mi espíritu. Cristo unido al espíritu humano. Esto va más allá. Cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, nos reviste poder de lo alto, y por eso es que en nuestro cuerpo sale poder, sale virtud. Por eso la mujer en Marcos capítulo 6, ¿qué fue lo que tocó la mujer? El manto. Y al tocar el manto, ¿qué pasó? Sanó. Era la fe de la mujer que creía que tocando el manto, y se veía y decía continuamente, se visionaba tocando el manto, dijo, si tan solo tocar su manto voy a ser salva. ¿Y qué pasó? Fue sana al tocar el manto. ¿Sí? Entonces ese manto, a través de la fe de la mujer, ese manto, salió virtud, salió poder, porque Jesucristo sintió cuando se descargó ese poder sobre la mujer, ¿no? Por eso dice, ¿quién me ha tocado? Mire, vamos a Marcos 6. O Marcos 5 creo que está, ¿no? Un poco más adelante, Marcos 6. Marcos capítulo 6. Se me está perdiendo ese texto bíblico. Vamos a verlo ahí entonces, mire. Vamos a verlo ahí en
Ese es Marcos capítulo 5, ¿no? No es el capítulo 6. Marcos capítulo 5, versículo 25, pero una mujer que decía 12 años, padecía de flujo de enfermedad y había sufrido de muchos médicos, gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Sabe que la gran maravillosa, esa virtud y ese poder del Espíritu de Dios puede liberar a una persona enferma más agresiva y más incurable que exista? ¿Sí sabía? ¿Sí sabía eso? Esta mujer había gastado todo en médicos y nada le surtió efecto. Lo que le surtió efecto, que fue el poder del Espíritu de Dios, la virtud de Jesús. Versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo, porque también esa palabra decía significa que pensaba y meditaba en, si tan solo tocaré su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, versículo 29, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo, ¿qué dice? El poder, versículo 30. ¿Qué conoció Jesús? El poder que había salido de... ¿Estamos de acuerdo? Una vez me tocó ministrar varias veces. Cuando pongo manos, y no sé si a ustedes les tocó en alguna ocasión acá, cuando estábamos un poquito para acá, para el lado del 13, que una vez había como una corriente eléctrica, cuando corría por nuestras manos esa corriente eléctrica. ¿A usted le tocó, hermana Esperanza? Literal, una corriente eléctrica. No, a usted no les tocó, ¿verdad? ¿Sí? ¿A usted no? A la hermana Ivani no. Literalmente y ese video quedó grabado ahí. Creo que viene como relleno de muelas, no sé qué, algo así. Y usted lo va a encontrar en YouTube. Pero la pastora y yo nos tocábamos y había como un choque eléctrico, salía una... ¿Cómo le puedo decir? Es como si usted tocara la corriente eléctrica y salía como ¿cómo se dice? ¿Mande? Un destello salía literal. Nos tocábamos y era como literal como una corriente eléctrica. Eso se veía mucho con John G. Lake, era un hombre norteamericano que fue misionero en el África. John G. Lake, cada vez que imponía manos a un enfermo, dice que sentía como una corriente eléctrica que salía de su mano. Había una virtud, había un poder que salía a través de la imposición de manos por este hombre llamado John G. Lake, algo así, John G. Lake, como usted le quiera llamar. Y esa historia está en el libro que se llama Los Generales de Dios, parte 1, de el autor Robert Liardon, algo así. Y dice que John G. Lake iba y ponía las manos sobre los enfermos y los enfermos sanaban, pero él sentía que se descargaba como una corriente eléctrica. En muchos de los casos, yo cuando ministro a los enfermos siento, no igual de fuerte como se vio en ese video, pero siento como algo que sale de mis manos cuando estoy ministrando a los enfermos. Ahora bien, por eso creo que el poder del Espíritu Santo no nada más está de manera interna, porque somos templo del Espíritu Santo. Cuando dice Jesucristo que vamos a ser revestidos de poder, es porque ese poder no se iba a quedar nada más habitando en el creyente como morada y templo del Espíritu Santo, no, sino que esa virtud sanadora, ese poder del Espíritu de Dios iba a revestir todo el ser de la persona, es decir, también incluyendo el cuerpo, incluye el cuerpo. Por eso dice, no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto, investidos, es como una vestidura que literalmente nos las pone el Señor, revestido de poder de lo alto en todo nuestro ser. En todo nuestro ser. Sobre todo ahora ya lo tenemos en el cuerpo, porque aquí habita el Espíritu Santo, pero puede salir esa virtud y ese poder por nuestras manos. Saludamos a la hermana Rosalba Morales de Los Ángeles, California, le enviamos un abrazote por allá. Ok, entonces hay una virtud sanadora en nosotros, por eso fuimos revestidos de poder de lo alto. El Espíritu Santo ya nos habita a todo el que nace de nuevo, pero iban a ser revestidos de poder aquellos que iban a recibir el Espíritu Santo revestidos de, o también le llamó el autor Lucas, el autor de los Hechos, llenos de el Espíritu Santo. Esa es una
Es una capacidad que da el Espíritu Santo para ministrarlo, para ministrar su poder a esta humanidad. ¿Ok? Por eso dice que salió, sintió que había salido, ¿qué dice? Conoció en sí mismo el poder que había salido. Literalmente conoció el poder que había salido. El poder que estuvo en Jesucristo, que cree, es el mismo poder que está en nosotros en la iglesia. Por eso es importante recibir el bautismo con el Espíritu Santo, según Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y venir sobre vosotros es ponernos una vestidura de su poder, literal. Ponernos una vestidura de su poder, para cuando pongamos manos sobre los enfermos haya una retransmisión de esa virtud y de ese poder del Espíritu de Dios para sanar a los enfermos. ¿Sabe que hay hermanos que no creen en eso? Bueno, allá cada quien su rollo, ¿no? Yo sí lo creo. ¿Qué sucedió en Jesucristo? ¿Qué cree? El mismo Jesucristo que estuvo hace 2000 años sobre la tierra es el mismo que habita en mí y en usted. Y es el mismo poder del Espíritu Santo con lo que nos ha revestido cuando hemos recibido el bautismo con el Espíritu de Dios. Ok, vamos bien entonces. Imposición de manos es tan importante en la administración. Es tan importante. Vamos a ver otro caso ahora. Donde este es un caso muy importante. Es en Lucas capítulo 7. Aquí estamos hablando de ordenar, sin imposición de manos, y ministrar a los enfermos a distancia. ¿Okay? Lucas capítulo 7, este caso ya lo habíamos visto una vez, pero lo vamos a volver a repetir. Lucas capítulo 7. ¿Listos? Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Cafarnaúm, y el siervo de un centurión, quien quería, ¿qué dice? A quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase, ¿quién? Mire, ¿a quién envió? Dice, estamos hablando de Reina Valera 60. ¿eh? Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, versículo 3, Lucas 7:3, le envió unos, ¿qué? Unos ancianos, ¿de quién? De los judíos. Pero los ancianos, según Santiago, si alguno está enfermo, envían a los ancianos y unjan al enfermo con aceite. ¿Para qué? Para que reciba sanidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿no era más fácil decirle a los ancianos vayan y sánenlo con aceite? Si se fija, aquí traspasó todas las barreras de los ancianos que ungían con aceite para sanidad, y literalmente era Jesús ahora. ¿Entendemos? Dice, envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase, ¿a quién? A su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, ¿es digno de que le concedas esto? Es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Como diciendo, este hombre es merecedor de que le hagas ese milagro porque es un hombre que ayuda, vaya, a lo que ellos denominaban como el pueblo de Dios, vaya. Ayudaba en la construcción del templo, ayudaba, era estilo Cornelio, pues era como un tipo prosélito, era alguien que en cierta manera apoyaba a Israel, apoyaba a la sinagoga, apoyaba todo lo que se refería a Dios y al culto a Dios en ese tiempo, ¿ok? Versículo 6, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, y Jesús fue con ellos,
Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo ¿qué? Es decir, no llegó a la casa, estamos de acuerdo, pero sí se trasladó a la casa. Ahí podemos ver, imagínense, el Hijo de Dios en la tierra, y va a sanar el centurión el siervo de un centurión romano que ni siquiera pertenecía a Israel. Imagínense la actitud de amor del Señor para mostrar esa gran misericordia, ese amor de Dios aquí a esta humanidad. Entonces no estaban lejos de la casa, pero envió unos amigos el centurión diciéndole: Señor, no te molestes, pero no soy digno de que entres bajo mi techo. Hay muchas versiones de ese tipo, ¿no? De que no se sentía digno. Hay muchas versiones, pero no vamos a entrar en ese tipo de polémicas. Versículo 7. Porque lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra que dice, y mi siervo será sano. Es decir, ni siquiera se sentía digno de venir a Jesús. Pero sí entendía un principio de autoridad y un principio de fe expresada, fe manifiesta y fe operativa. ¿Qué dijo? Di la palabra. ¿Se da cuenta? Di la palabra ¿qué? Y mi siervo será sano. ¿Qué era lo que entendía ese hombre? En primer lugar, entendió el principio básico y esencial de cómo opera la fe. Es decir, la autoridad que viene por esa fe expresada. ¿Por qué? Y aquí lo vamos a ver que eso fue lo que entendió. Di la palabra y mi siervo sanará. Y aquí explica por qué. ¿Qué significa decir la palabra? Porque también yo soy hombre ¿qué? Puesto bajo autoridad. Él entendía que si se decía algo, era definitivamente lo que iba a suceder. Porque yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y qué. En otras palabras, yo entiendo la autoridad que tú tienes, Jesús, y yo sé que esa autoridad puede derribar cualquier cosa, cualquier oposición, cualquier problema, cualquier circunstancia adversa o cualquier enfermedad. Yo entiendo que a través de la palabra tiene autoridad, la palabra tiene poder. Por eso por ahí Hebreos dice la palabra de su poder. Es decir, que cuando se expresa la palabra, entonces viene a manifestación ¿qué? El poder de Dios. En el Génesis capítulo 1, dice en el Génesis capítulo 1, que estaba desordenado todo, ¿no? Las aguas sobre la faz de la tierra, etc. Había un desorden, pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero no sucedía nada hasta que Dios comenzó a dar la palabra. ¿Okay? Hasta que dio la palabra, comenzó a ordenarse todo y comenzaron a aparecer las cosas. Ahorita las personas no creen, muchos no creen que la palabra es tan poderosa y tiene tanta autoridad que produce resultados. Por eso cuando hablamos la palabra, y hemos puesto ejemplos claros, que cuando hablamos la palabra, y estamos hablando de este curso Sanidad y Milagros, y le decimos al principio a ustedes, verifíquese si tiene un pie más corto que el otro, recuerda. Y al final del servicio, cuando estamos hablando la palabra, se ha dado cuenta que se emparejaron los pies, se fue el dolor. Imagínense unas vértebras, estar hablando la palabra y unas vértebras comenzar a moverse. Pero es importante lo que hablamos. Hay poder en lo que hablamos. Por eso puede haber un poder manifiesto si hablamos la palabra de Cristo. Pero si hablamos las palabras fuera de Cristo pueden producir resultados diferentes. Pero la palabra sí produce resultados porque es la expresión de la fe aquí en la tierra, de los hijos. ¿Ok? ¿Qué dice? Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. ¿Y qué dice? Y tengo soldados bajo mis órdenes. Versículo 8. Y digo a este ve, ¿y qué va a pasar? ¿Qué sucede? Va. Y el otro que dice ven y
¿Qué significa eso? Obediencia a la palabra, ¿ok? Y mi siervo hace esto, ¿y qué? Cuando ese hombre hablaba, él entendía que sucedían cosas y que su palabra con autoridad producía resultados que obedecían las personas. Por eso dice Jesucristo, di la palabra de sanidad. ¿Y qué va a pasar con la palabra de sanidad? ¿Iba a producir o no iba a producir resultados? Mi hermano, el caso de la higuera es un caso clásico. El de la higuera, Jesús dice, bueno, Pedro dijo la higuera que maldijiste. Jesús, lo único que dijo, nadie coma fruto fuera de tu tiempo. ¿Y qué pasó con la higuera? ¿Qué pasó con la palabra de Jesucristo? ¿Produjo o no produjo resultados? Por eso ahorita las personas no creen que la fe, cuando esa fe se expresa con la palabra de Cristo, con autoridad, muchas personas dicen, no, es que la fe no produce resultados. Y están todos apáticos. Imagínense un enfermo. Dios mío, no quiero pensar qué van a hacer cuando, si tienen esa idea que a través de la fe, no, la fe es aquella que expresa, porque la fe, ¿cómo es? Pistis, cuando es oída y es creída, es decir, pisteo, se cree, se actúa en esa fe. Y una de las maneras en que actuamos en la fe es cuando hablamos. Lo que hemos creído hablamos. Por eso un enfermo que viene una enfermedad incurable, que le dan un diagnóstico contrario, así como desahuciado, y que le dan unos meses de vida, pero se le metieron en la mente tanto que la fe cuando se ejecuta y se expresa con la palabra de autoridad, no produce resultados. Imagínense en la mente. ¿Usted cree que esa persona va a estar diciendo, yo creo en el nombre de Cristo Jesús que por su llaga fui sanado? ¿Usted cree que lo va a repetir cuando le dicen que esa palabra que sale de su boca no produce resultados? Entonces, ¿cómo va a hablar? ¿Cómo va a hablar la palabra de Cristo? ¿Cómo va a decir enfermedad, salta en el nombre de Cristo Jesús? Y te lo ordeno que te salgas, porque yo soy un hijo de Dios, heredero, coheredero con Cristo, Cristo está en mí, y Cristo en el nombre actúa a través de mí, y te ordeno que salgas. En el nombre de Cristo Jesús, enfermedad, te ordeno que salgas. ¿Por qué? Porque hay un derecho legal, que Cristo en la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades. Hay un derecho legal para recibir sanidad. Pero no se quedan calladitos porque resulta que la fe no produce resultados. La fe es como aguántate, filigonio. Si estás enfermo, aguántate. La fe te va a ayudar a resistir y para que creas que no dejas de ser hijo de Dios aunque estés enfermo y te mueras. No dejas de ser hijo de Dios. ¿De qué sirve una fe así? De nada. ¿Y por qué se va relacionado con fe el hablar? Yo digo, ve y va. Ven y viene, porque es mi siervo y obedece. ¿Te das cuenta? O sea, cuando vemos las enfermedades debemos de verlos así. Esas enfermedades son siervos que obedecen cuando uno le dice, salte. Nada más no corre el riesgo de decirle, métete otra vez, porque imagínense, ya está sano el enfermo y luego dice, métete otra vez. Y esas son palabras mayores. Lucas 7:8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, tengo soldados bajo mis órdenes, y digo, ve y va, y al otro ven y viene, mi siervo hace esto y lo hace. Versículo 9, y al oír esto Jesús, que dice, se maravilló. ¿Se da cuenta? Se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, es decir, a todos sus discípulos, a todos los que seguían a Jesús, a todos los judíos que seguían a Jesús, ¿qué les dijo? Os digo que ni aún en Israel, ¿qué significa que todos eran israelitas? ¿Estamos de acuerdo? Os digo que ni aún en Israel le he hallado ¿qué? ¿Tanta qué? Entonces, ¿hablar con autoridad es fe o no es fe? ¿Es una expresión de la fe de Cristo en nosotros? ¿Sí o no? A veces no se entiende eso. Cuando Cristo dio la palabra sanidad para el siervo, era una expresión de fe. Es decir, la fe se expresa con autoridad, con poder y se ordena. Por eso siempre lo he dicho, no oramos por los enfermos,
ordenamos que las enfermedades salgan porque ellas obedecen a la palabra de autoridad. Sí, lo creemos. Pero si usted llega todo dudoso, ay, enfermedad, pues si tiene chance salte del filigonio. Ay, enfermedad, bueno, creo que te irás a ir o no te irás a ir. Por eso muchas personas, eso se llama incredulidad, duda. No están cimentados sobre una fe consistente, persistente y operativa aquí en la tierra. Por eso yo no he visto más grande fe. Porque ese hombre entendió la fe. Porque la fe era la expresión de palabra. Palabra de Cristo, pero palabra con autoridad. Le digo a mi siervo, ve y va. Por eso sanar a los enfermos es tan sencillo. Es muy sencillo sanar a los enfermos. Cuando entendemos esa expresión de fe a través de la autoridad de la palabra. Y el siervo obedece. Y eso debe ser muy común en los hijos, muy común debe ser en nosotros. De que cuando estemos ministrando debemos estar en ese ámbito, en ese ambiente, confiados en que se van a producir resultados de lo que hablamos. Confiado en que se van a producir resultados. Pero si nos quedamos callados, como yo he visto hermanos pastores que murieron en este 2025. Hermanos pastores que murieron en este 2025. Y si es una pena. Si es una pena verlos morir. La verdad, a mí me da tristeza verlos morir. Pero nosotros no podemos hacer nada. No se puede hacer nada. Está viendo el caso de un hermano que tiene cáncer ahorita. ¿Qué podemos hacer con el que no cree o está sincronizada su mente que la fe no es una expresión del poder de Dios? Y que a través de la fe podemos expresar el poder de Dios, pero también a través de la fe podemos recibir el poder de Dios. El enfermo recibe el poder a través de la fe y nosotros a través de la fe expresamos, manifestamos ese poder de Dios. Yo ministro al enfermo, yo expreso ese poder. Virtud sale de mí porque hay un poder sanador ahí, yo lo creo. El enfermo recibe el poder para sanar. Pero tenemos que creerlo. ¿Se da cuenta? Aquí no hubo imposición de manos. ¿Se da cuenta que no hubo imposición de manos? Hay muchos casos, como en el de la suegra de Pedro, por ejemplo, que vimos ahorita, impuso manos. Aunque sí no hice la historia que reprendió ni nada. Bueno, sí dice, ¿no? Es lo que estamos viendo ahorita. Es en el Marcos capítulo. Nos quedamos atrás. Mateo capítulo. Mateo capítulo 8, por favor. Regresamos ahí por poquito. Y hay varios casos de diferentes maneras sanaron, Vino Jesús a casa, Mateo 8:14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano. Y la fiebre lo dejó y ella se levantó y le servía. No hay como una explicación o un ejemplo donde Jesús haya hablado algo, haya ordenado que saliera la fiebre. No hay. Solamente hay imposición de manos. En el caso del centurión romano es al revés. Ahí no hay imposición de manos. Solamente dio la palabra y su siervo sanó.
Pero para que dar la palabra y el siervo sane es porque estamos creyendo que a la distancia van a sanar los enfermos. Yo he ministrado personas hasta Georgia, en Estados Unidos, y me ha tocado ver y milagros extraordinarios, igual. Ayudamos a los enfermos, cómo opera el poder del Espíritu Santo, y nosotros les decimos cómo reciban la sanidad. Pero necesitamos entenderlo, porque si no entendemos cómo opera el poder del Espíritu Santo, cómo actúa Cristo a través de nosotros, pues igual no va a haber eficacia. Yo sé que a lo mejor, imagínense, este curso, si llegara a muchos ministros, pastores, que llegara, estuviera excelente, porque en cada congregación hubiera más milagros, y fuera atractivo para la gente de afuera, saber que un hermano en Cristo de una congregación sana una enfermedad incurable, eso iba a llamar la atención para que más personas llegaran. ¿Y qué cree? Más personas iban a añadirse al cuerpo de Cristo. Más personas iban a llegar a servir al Señor. Más creyentes nacidos de nuevo. Será maravilloso. Pero bueno, ahí sí ya depende de muchas circunstancias. Depende en primer lugar que los pastores crean. Hay lugares donde regularmente no ministran sanidad, y si ministran sanidad le ponen la mano en la cabeza, y si llegó con dolor, pues se va con dolor. No sé en qué se basarán para ministrar, nada más ponen la mano en la cabeza y es todo. ¿A alguno le tocó ver que ministran de manera diferente? Regularmente es imposición de manos en la cabeza y órale. Y a lo mejor ni siquiera reprenden, ni siquiera ordenan, ni siquiera toman autoridad sobre la enfermedad. Siempre concluyen: Señor, si es tu voluntad. Y así la gente se muere y se está muriendo porque no entiende cómo opera la fe de Cristo en nosotros y cómo opera el poder del Espíritu Santo para sanar a los enfermos. Póngase de pie, démosle gracias al Señor. Hemos avanzado ya en dos casos diferentes. 1, imposición de manos. 2, ordenando a distancia, y la fe está totalmente operativa a través de la autoridad que nosotros podemos tomar sobre el mundo de las tinieblas. Padre, te damos gracias, Señor. Te honramos, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Honramos tu palabra, te honramos a ti, Señor. Y creemos que todos los que tomen este curso serán vasos útiles y de honra que tú usarás para que tu reino se extienda, para que haya más personas que se añadan al cuerpo de Cristo y colaboren contigo, Señor, aquí en la tierra para hacer una expresión viva de ti, precioso Rey. Lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Creemos que somos saciados de larga vida, Señor, porque entendemos esa operatividad de tu poder en nosotros, esa supereminente grandeza de tu poder. En el nombre de Cristo Jesús creemos que multitudes se convertirán a través de esas campañas de sanidad y milagros que haremos, Señor, a partir de este mes de enero. Salimos de las 4 paredes, salimos del escritorio para llevar tu evangelio, que eres tú, precioso Cristo, predicado por nuestros labios, y que esta humanidad pueda conocerte, que esta humanidad pueda entender todo lo que tú hiciste por ellos en el consumado en la cruz, que esta humanidad pueda entender tu amor inigualable, que lo mostraste en esa cruz, Señor, que esta humanidad pueda verte en nosotros, Señor, que pueda ver esa luz que portamos y que pueda ver tu poder extraordinario mostrándose aquí en la tierra para librarlos de la oscuridad y las tinieblas, y que ellos vengan al conocimiento de la verdad, Señor, y puedan ser la luz del mundo también, puedan ser templos de tu Espíritu, y entiendas por qué tú los has llamado para ser parte de este propósito eterno.
que hiciste en Cristo Jesús, Señor. Gracias te damos. Tú nos vas a dar la sabiduría, Señor, para ministrar. Tú nos vas a dar la habilidad para poder colaborar y cooperar contigo aquí en la tierra, Señor. Usa nuestras vidas, Señor. Usa cada uno, mis hermanos, que estamos acá congregados. Usa cada persona que está tomando el curso, Señor. Allá en sus lugares, en sus ciudades, en sus países. Usa sus vidas, Señor. Gracias te damos e intercedemos en el nombre de Cristo Jesús para que se abran los ojos del entendimiento y caiga toda venda que está impidiendo verte, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Toda obra de Satanás que ha cegado el entendimiento a través de la cultura, a través de conceptos errados y heréticos, Señor, a través de religiosidad, en el nombre de Cristo Jesús, caen ahora mismo, en el nombre de Cristo Jesús. Cuando hablemos tu palabra, tu evangelio, cuando hablemos de ti, precioso Cristo, esas personas caerán rendidos a tus pies, lo creemos. Y comenzaremos este 31 de enero, en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro que tú abres nuestro camino para llegar a esos lugares, Señor, y que nos envías a las personas indicadas para recibir tu salvación eterna, para creer en ti, precioso Cristo, y que de sus corazones caiga toda venda, todo aquello que los ha estado atando e impidiendo que te conozcan, en el nombre de Cristo Jesús. Lo creemos y lo recibimos. Gracias, precioso Rey, por cada milagro, por cada maravilla que tú vas a comenzar a obrar en las calles, Señor. Gracias te damos, precioso, porque tú lo haces a través de nosotros, en nosotros. Solamente nos dejamos guiar por ti y colaboramos contigo, Señor. Tú pones ese espíritu, Señor, de ímpetu, de poder, de dominio propio, en el nombre de Cristo Jesús. Que independientemente de las circunstancias que puedan estar pasando, Señor, tú nos das la victoria en cada circunstancia. Nosotros nos encargamos de ti, de expresarte, de tu reino, y tú te encargas de nuestras cosas. Lo creemos y lo recibimos en el nombre de Cristo Jesús. En este 2026. Gracias te damos, precioso Rey. Ponle un fuerte aplauso a Jesucristo. Gracias, Señor. Te adoramos y te adoramos por siempre y para siempre. Muy bien, pues saludamos a todos los que estuvieron conectados. Pastor Javier Tosto, le enviamos un abrazo. Llegué tarde, pero seguro. Le damos un abrazo al Pastor Leonardo, que estuvo conectado. La hermana Rosalba Morales, Claudia, Dianita, Héctor de Mazatlán, y todos los que estuvieron por ahí conectados, que a lo mejor no después veo sus comentarios por ahí. Los que estuvieron ahí poniendo sus mensajitos, y todos los que estuvieron ahí le dieron like también. Por ahí Abraham Aguayo también, Pastor Timothy, Elizabeth Nike, por allá de la India creo que son. Le enviamos un abrazo. Y creo que son todos. Compartan la enseñanza. Y vienen ya lo práctico. 31 de enero viene ya ahora sí la práctica en las calles. La práctica donde vamos a llevar a Cristo a las calles, el poder del Espíritu Santo a las calles, para que usted vea esa supereminente grandeza, su poder, y usted se anime en su ciudad, en su país, en el lugar donde usted también se anime a hacer lo mismo. Bendecimos sus vidas en nombre de Cristo Jesús, y le enviamos un fuerte abrazo a todos los que estuvieron por ahí conectados en el nombre de Cristo Jesús. Y aquel que no tiene a Cristo, recíbalo en su corazón, cree en Él y diga: Señor, tú eres mi Dios, mi Salvador, mi Señor. Gracias por morir por mí en esa cruz. Te recibo hoy en mi corazón y en mi vida. Un fuerte abrazo.